Hola, bienvenido de nuevo. Quizás te haya pasado como a muchas personas, que muchos otros emprendedores digitales que intentan montar un webinar y mueren un poco en el intento, porque la verdad es que montar un webinar es una estrategia algo compleja y hoy quiero darte un poco más de luz en cómo debes hacerlo, ¿vale? Para que sea lo más fructífero posible. Así que nada, hoy en lugar de irnos a la pantalla, vamos a irnos a la pizarra y ahí te voy a explicar todo mucho mejor. Venga, vamos a ello. Bueno, cuando vamos a montar un webinar, ¿vale? Lo primero que necesitamos son herramientas. ¿Qué herramientas necesitamos para montar un webinar? En primer lugar, propiamente dicha, la herramienta del webinar, ¿no? ¿Dónde vas a hacer tu webinar? Hay muchas personas que ahora mismo, por ejemplo, están incluso haciéndolo en YouTube. Pero la verdad es que hacerlo en YouTube tiene una complejidad, es muy barato hacerlo en YouTube, pero tiene la complejidad de que no tiene, digamos, esa trazabilidad que puedas tener con una herramienta propiamente dicha de que ejecute estos webinars, ¿de acuerdo? Así que para empezar te recomiendo que utilices una herramienta propiamente dicha. Hay muchas herramientas, por ejemplo tenemos Demio, tenemos por ejemplo Webinar Jam, tenemos, por ejemplo, GoToWebinar. ¿Vale? Y por último podemos usar también Zoom. Hay muchas más herramientas, ¿vale? Pero creo que con estas tendrán más que de sobra para empezar a funcionar, empezar a hacer ese webinar. Precios varían mucho, por ejemplo, de las más baratas pueden ser Webinar Jam o Zoom. GoToWebinar es de las más caras, la más fiable y demás, pero lógicamente para empezar te recomiendo a lo mejor Webinar Jam funciona bastante bien, lo que pasa es que el precio es anual, etc. ¿Qué más necesitamos? Pues una herramienta de gestión de email, de email marketing, para poder hacer, al final, normalmente el objetivo que tenemos cuando hacemos un webinar es la venta. ¿De acuerdo? Al final entregamos contenido, pero el objetivo último de ese seminario online es vender. Así que la forma de vender es a través del email, vamos a hacer secuencias de venta a través del email y por lo tanto necesitamos una herramienta, un gestor de email marketing donde podamos enviar esos emails, ¿de acuerdo? Así que dentro de los gestores de email marketing pues puedes tener por ejemplo, ActiveCampaign, que es el que yo utilizo, puedes tener, hay miles, MailChimp, GetResponse, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Como te digo, yo te recomiendo ActiveCampaign porque es el que utilizo, el que funciona, el que trabaja con mis clientes y funciona a la perfección. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un webinar? Ya tenemos todo preparado, tenemos todo implementado, el webinar programado en cualquiera de estas herramientas y lo único que tenemos que tener en cuenta es, digamos, el tiempo. Es muy importante tener muy presente el tiempo dentro de tu webinar, ¿vale? Porque, por ejemplo, vamos a ver, tenemos que trazar dos líneas de tiempo. Ten en cuenta que tenemos que trazar dos líneas de tiempo en cualquier webinar, ¿de acuerdo? Normalmente cuando hacemos un webinar esporádico, ¿vale? Vamos a trazar dos líneas de tiempo. Una línea va a ser de los que no asisten al webinar, ¿vale? Esas personas no van a asistir al webinar. Otra línea vamos a trazar para las personas que ya se han registrado al webinar, ¿de acuerdo? Y pongamos que nuestro webinar va a estar aquí. ¿Vale? Ponte que sean, por ejemplo, un martes a las 7 de la tarde, 19:00. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes tu lista de email, ¿vale? Y una serie de personas que aún no se han registrado al webinar y esas personas estarán recibiendo una serie de emails animándoles a que se registren al webinar. Digamos que estas personas todavía aún no se han registrado, ¿vale? No registrados. Y vamos mandándole email, ¿vale? Con un sobrecito, vamos mandándole email invitándole a que se registren a este webinar. Una vez que se registren al webinar, tenemos que pasarlo a esta línea de tiempo, ¿vale? Esta línea de tiempo ya son los registrados.
¿Por qué? Porque cuando alguien se registra, ¿de acuerdo? En esta línea de tiempo, ya se registra el webinar, pues pasaríamos a esta línea de tiempo donde estamos mandándole emails, ¿vale? También le estamos mandando email para recordarle que tenemos el webinar, que tenemos, pero son totalmente distintos. El objetivo es totalmente distinto. Por lo tanto, necesitamos tener muy controlado el tiempo, tener muy controlado cuándo se envía cada email y a quién. En este caso, como te digo, si es un único webinar el que estás haciendo, o los primeros webinars, pues puedes hacerlo perfectamente a base de campañas. ¿Vale? En tu herramienta de email marketing, en este caso, en mi caso, con ActiveCampaign, puedes hacerlo perfectamente a base de campañas. ¿Vale? Email individuales que tú programas. Pues mira, a esta persona, ¿vale? A este grupo, a este segmento de personas que no se registran, le voy a mandar 3 emails, por ejemplo, y cuando se registren ya no le voy a mandar, por ejemplo, este email ya no le llegará a esta persona que ha venido aquí porque ya está registrado, se ha salido del segmento de los no registrados y ha entrado en el segmento de los registrados. ¿De acuerdo? Eso perfectamente puedes hacerlo a base de campañas. ¿Qué pasa cuando, digamos, en lugar de tener un webinar aislado, tienes un webinar todas las semanas? Tendrías que repetir todas esas campañas todas las semanas y no es práctico, por lo tanto acudiríamos a una automatización. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos el webinar. Una vez tenemos el webinar, ¿vale? Llega la hora del webinar y entonces tenemos que hacer otras 2 líneas de tiempo. O lo ideal es que hagamos otras 2 líneas de tiempo. En este caso tendríamos las líneas de asistentes, ¿vale? Y de no asistentes al webinar. ¿Vale? ¿Por qué estas 2 líneas de tiempo? Porque si han asistido al webinar, pues quizás ya podremos plantearles la oferta que le hayamos hecho en el webinar, ¿vale? Que le hayamos hecho aquí. Si no han asistido, pues tendremos que procurar que vean ese webinar, bien un replay, bien cualquier otra cosa, porque no tiene sentido si empezamos a hacerle una oferta a las personas que no han asistido o lo invitamos a otro webinar, cualquier cosa. Pero si empezamos a hacer una oferta a alguien que no ha asistido, que no ha visto el webinar, no ha visto ese contenido, no ha visto esa oferta que le hacemos en directo y demás, va a ser mucho más difícil que entienda qué está pasando, que entienda por qué le llegan esos mensajes de publicidad y los califique seguramente como spam, ¿de acuerdo? Así que es muy importante tener estas líneas de tiempo muy diferenciadas, que por ejemplo cuando esta persona, si se ha registrado al webinar, ¿vale? Al webinar siguiente, si la invitamos, en este caso podemos hacer con los no asistentes, mandarle un replay, como te digo, volver a invitar, ¿vale? VI. Cualquier cosa, pero no le mandes la oferta del tirón, porque seguramente será un fiasco y te acusarán de spam. Así que solo a los asistentes que hayan visto la oferta en directo, pues les podemos enviar esa secuencia de email de venta, ¿vale? 1, 2, 3, 25 emails, los que tú quieras, pero quiero que tengas muy claro que tienes que tener como estas 4 líneas de actuación y, digamos, antes del webinar y después del webinar, ¿vale? De no registrado pasaríamos a registrado, estos registrados ya nos recibirían esta invitación, digamos, a que se registren. Y aquí, de no asistente, pues pasaríamos o asistente, por ejemplo, si ve un replay, o a registrados, perdón, si se vuelve a registrar al webinar, ¿de acuerdo? Y creo, o espero, que al menos el tema de los tiempos, el tema de las líneas de tiempo estas, hayan quedado claras de cara a que tengas que hacer tu próximo webinar. Así que, nada, como siempre, un placer que estés aquí. Muchísimas gracias por haber seguido este vídeo, este pequeño dosis de estrategia para tu webinar. Y como siempre, si te ha gustado, dale al me gusta, déjame un comentario si tienes alguna pregunta, ¿vale? Estaré encantado de ayudarte. Y si no estás suscrito, suscríbete. Y nada, como siempre, te espero la semana que viene. ¡Chao!